Prediabetes. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, la prediabetes es una condición en la cual la persona tiene una glucosa que no es absolutamente normal, es decir, pasó el nivel normal, pero no alcanza los niveles para diagnosticar diabetes. Hay un paso intermedio. La glucemia no es un día normal y al otro día es diabetes, sino que hay una condición, un tiempo, unos valores en los que la persona está en el medio. Vamos a ponerlo en cifras. María está en su casa y se me hice los análisis y tengo 110. Bueno, 110 es un valor de prediabetes. La glucemia normal es hasta 100. Una glucemia normal en ayunas es entre 70 y 100. Eso es absolutamente normal. Para yo poder informarle a una persona que tiene diabetes, tiene que tener más de 126 en ayunas. Entonces, entre 101 y 125, si la glucemia en ayunas está en ese rango, se habla de prediabetes. La tenés a María ahí en esa cámara. María, ¿qué hace con 110? Bueno, lo que hay que hacer es un poco evaluar cuál es la condición, porque ese valor 110 no surge de la nada, sino que empieza a alterarse por ciertas condiciones. Una de las cuestiones, una de las características que más tiende a alterar la glucosa es el peso corporal. Las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad, que hacen menos actividad física o que quizás tuvieron algún antecedente familiar de diabetes, esas personas son las que tienen más riesgo de desarrollar prediabetes, y entonces cuando esa glucemia ya empieza a estar alterada, hay que poner manos a la obra. ¿Podés repetir cuáles son los valores actuales normales de glucemia? La glucemia actual en ayunas es entre 70 y 100. 100. 100. Antes, hasta no hace mucho, decíamos 110. ¿Y qué ayuno tienes que tener para hacerte una glucemia? 8 horas. No es necesario ni es preferible más. O sea, 8 horas es suficiente. Tampoco es bueno hacer un ayuno excesivamente prolongado, hay que hacer un ayuno normal de 8 horas. Si con ese ayuno normal de 8 horas la glucemia da más de 100, es que hay alguna alteración. Y hay un método más para, ¿cómo se llama? Para diagnosticar una alteración en el metabolismo de la glucosa, que es cuando se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa es un análisis que se hace también hay que ir en ayunas de 8 horas. Primero nos sacan sangre para ver la glucemia en ayunas y después nos dan un líquido, glucosa diluida en agua. Es un líquido muy dulce, muy azucarado. Lo tenemos que tomar y nos vuelven a sacar la glucosa a las 2 horas. Eso es para poner a prueba nuestro organismo, si nuestro páncreas tiene la capacidad de regular los valores de glucosa. Si después de esas 2 horas el valor de glucosa que se toma es menos de 140, el metabolismo es normal. Si es más de 200, se diagnostica diabetes. Ahora, si está entre 141 y 199, si queda en el medio, es una tolerancia alterada que también constituye una forma de prediabetes. Preguntas a Carolina, @Caro Gómez Martín. Ahí le hacen, ese es su Instagram para verlo. Puedo poner ahí voy a recibir un montón de consultas, así que quiero que a ella, una banda a nosotros también, pero para que lo tengan ellas. Carolina, ahí tenés, ese es el currículum de Carolina, es médica especialista en medicina interna y especializada en diabetes. ¿Tiene síntomas? Bueno, ese es el gran punto. La prediabetes no tiene síntomas, porque esos niveles alterados de glucosa no llegan a estar tan alterados para empezar a dar alguna sintomatología. O sea, no voy a tener... ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas que son típicos de diabetes, que son sed, orinar a cada ratito, tener mucho hambre, por ejemplo, picazón en todo el cuerpo. Ese tipo de síntomas se producen cuando las glucemias están mucho más altas, en 180, en 200, en ayunas, e incluso personas que tienen diabetes tampoco tienen síntomas. Entonces, la prediabetes es una alteración intermedia que no alcanza para que el cuerpo nos pueda avisar. Vamos a hacer otra vez. Yo tengo 110, soy prediabético. Sí. Sí, ahí. 110 prediabético. Vero, consultas para Gómez Martín, ¿dónde nos envían? medicodefamilia@canal9.com.ar, ahí pueden enviar sus consultas. ¿Por qué voy a tener prediabetes?
¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto es muy importante porque hoy vamos a hablar de prediabetes, pero si podemos llegar antes y no llegar ni siquiera a tener prediabetes, mucho mejor. Los factores de riesgo, algo ya mencionamos, el sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo porque lo que genera el sobrepeso en el organismo es que para que podamos mantener la glucosa en el nivel, el páncreas, nuestro cuerpo, tenga que trabajar mucho más. Estamos poniendo a prueba todo el tiempo a nuestro organismo para tratar de mantener la glucosa. Entonces, sobrepeso, obesidad es uno de los factores de riesgo principales y más importantes. Otro factor de riesgo, que haya antecedentes familiares de diabetes tipo 2, madres, padres, hermanos, abuelos. Otro de los factores de riesgo que también tiene mucho peso es el antecedente de diabetes gestacional, cuando una mujer tuvo diabetes en su embarazo, aunque después del embarazo los valores se hayan normalizado, esto marca que hay un riesgo aumentado de tener prediabetes y después diabetes. La edad, a mayor edad, cuando vamos cumpliendo años, vamos teniendo... Sé que, Carolina, vi mucho eso. Personas que vos venías viendo la glucemia, son pacientes tuyos de 20 años y tienen, viste, ahora que bajaron los valores, los diabetólogos, te complica un poco más todavía. Claro, sí. Porque, claro, bajan los valores, parecen los del colesterol, que cada vez son más abajo. Entonces, viste, cada vez más bajo, entonces se complica un poco más. Pero bueno, tenían 95, 99 y se empieza con 99 ya... Es como empieza te pones a poner nervioso ahora con 99, 100. Y bueno, ahí insistís con la corrección. Pero hoy estoy viendo gente más joven con valores de arriba de 105, 106. Sí, es que iba a mencionar esto. Lo que cuando uno busca prediabetes, factores de riesgo, dice edad más de 45 años, pero eso quedó desactualizado. Ya en personas mucho más jóvenes estamos viendo alteraciones de la glucosa y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en cuestión de sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, que también es un gran factor de riesgo para la alteración de la glucosa, la alimentación, las comidas rápidas, las comidas con muchas harinas combinadas con grasas, pocas verduras, pocas frutas, todo eso, toda esa combinación hace que las personas cada vez más jóvenes tengan sobrepeso y obesidad y digamos, relativo a esto, las glucemias se empiecen a alterar más tempranamente. Esta pregunta que te voy a poner ahora, vos te la haces, che, fuiste al médico, tengo 105, 110. ¿Voy a ser diabético? Bueno, esa es una excelente pregunta. No todas las personas que tienen prediabetes o algún tipo de prediabetes van a progresar a diabetes. Hay condiciones que tienen más y otras que tienen menos riesgo. La glucemia en ayunas alterada, en general, si es solamente eso aislado, tiene menos riesgo que si, por ejemplo, hacemos una prueba de glucosa y a las 2 horas tiene un valor elevado. Y va a tener... Lo que hay que hacer es una evaluación. No podemos decir, por el valor de glucosa, no podemos decir qué persona va a progresar más rápidamente, sino por la sumatoria de cosas. Cuanto más alta, si tiene, por ejemplo, alterada tanto la glucemia en ayunas como la de las 2 horas, esa persona está mucho más cerca de desarrollar diabetes. Si tiene obesidad y sobrepeso, si no hace actividad física, cuantos más factores de riesgo va sumando, más rápida o más probable es la progresión. Pero hay un porcentaje de personas que no progresan. Y ahí es donde tenemos que actuar en realidad, porque desde la medicina podemos dar las herramientas para no progresar, para retrogradar incluso. Carolina, tengo prediabetes. ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, esto es algo muy importante porque siempre tuvo la discusión si existe la prediabetes o no, si puede haber alguna complicación o no. Y lo que se sabe ahora es que aún con valores de los que llamamos prediabetes, hay personas que ya pueden tener complicaciones cardiovasculares o renales. Se hizo un estudio muy interesante en el Reino Unido donde tomaron personas con diabetes recién diagnosticada y se fijaron cuántas de esas personas tenían ya prediabetes diagnosticadas antes. Y de las que tenían prediabetes, 1 de cada 3 ya tenía una complicación cardiovascular. Quiero consejos. ¿Qué Bien. consejos me das? Bueno, primero, importante conocer los números, es decir, hacer un chequeo anual con su médico de cabecera para todas las personas. Como decía, cada vez desde más jóvenes tenemos que hacer este rastreo y saber con qué valores estamos. Y una vez que tengamos esto, sea el valor que sea, y si es normal, estos consejos también van, trabajar en mejorar el peso corporal,
hacer actividad física diaria, combinar actividad física de aeróbica, caminar, andar en bicicleta, con actividad de fuerza muscular para mejorar el metabolismo y eso ayuda mucho a también regular las glucosas. Y bueno, y eso, digamos que los cambios, estos pequeños cambios que vos hablás siempre son la base fundamental en la prevención. Carolina, un placer. Bueno. Directamente de Concordia, acá Bueno. en Buenos Aires. Gracias por venir. Muchas ¿Dónde la gracias siguen? a vos. ¿Cómo era? Caro Gómez Martín. Caro Gómez Martín. Pregúntase. Caro, buenísimo. Muchas Fantástica. gracias. Muchísimas Gracias, Jorge.